Bueno, vamos a meternos a hablar un poquito del tema en cuestión que tenemos para tocar Ujú. desde el lado de la psicología, que bueno, es un tema bastante amplio y que tiene muchísimos para charlar, ¿no, Rita? Sí, Juanpi, bueno, hoy trajimos un tema porque siempre decimos que es necesario, es importante y tenemos que hablar de salud mental. Si bien a veces hay temas que son difíciles de tratar y de Ujú. abordar, porque tal vez uno dice, oh, sábado de la mañana, no tengo ganas de escuchar cierta cosa. Sí, señor, señora, tenemos que hablar de salud Seguro. mental. Todos seguramente tenemos un conocido, un familiar, un vecino, alguien que le está pasando mal. Entonces decidimos hablar de depresión y también queríamos hacer algún comentario porque no podemos dejar de mencionar lo sucedido durante esta Sí. semana, la noticia que Ujú. impactó tanto a Rosario como a Buenos Aires y pareciera que a todo el país respecto Sí. al Dio, comunicado. dio la vuelta al mundo, Dio se la podría vuelta decir, al porque la verdad que mundo. no es común ver Ujú. que un presentador de televisión se abra así de tal manera, ¿no? En vivo. Exactamente, que después Juanpi también podemos hacer alguna reflexión respecto a esto, Ujú. digamos, respecto al lugar que los medios de comunicación tenemos en la difusión de este tipo de noticias, el tratamiento, el cuidado. Eso me parece que también es algo, Sí, claro. algo Es, para es mencionar. muy importante, bueno, y ya también tocando un poco el tema legal, ¿no? Porque, Ujú. bueno, ya vamos a hablar un Ok, poquito, ya lo vamos a hablar un de qué poquito más estamos adelante. hablando particularmente? Estamos hablando, para quienes no lo vieron o no lo escucharon, del comunicado de Juan Pedro Aliar. Hoy en Buenas Ideas no nos vamos a meter con todo el contenido de ese comunicado porque es un tema muy, muy, muy complejo, ¿sí? Y que aparte después fue abriendo otras aristas, como las aristas legales que decía Juanpi. Pero yo solamente en este micro de salud mental rescaté, leí un montón, escuché un montón de todo lo que se Ujú. dijo, de lo que dijo Juan Pedro. Y quiero rescatar solamente uno de sus enunciados, más allá de la denuncia puntual que él hizo de abuso intrafamiliar, quiero retomar esto que dijo Juan Pedro el día jueves. Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía de 12 a 14 durante meses con un nudo en la garganta. Me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie. Explicaba él respecto a la decisión de hablar de este Ujú. tema tan impactante y que conmovió a la ciudad y también a todo el país. ¿Por qué traje este enunciado y simplemente voy a tomar esto de todo lo que se dijo y de todo lo que se contó? Yo les quiero preguntar a quienes nos están viendo si alguna vez se imaginaron que detrás de una figura como la de Juan Pedro, que todos los días detrás de su micrófono contando las noticias, en ese momento del noticiero, una figura como Juan Pedro, tan sonriente, tan alegre, con tanta predisposición para hablar con la Claro. gente, había una persona con tanto sufrimiento. ¿Sí? Traje este fragmento justamente para que podamos reflexionar respecto a esto y Ujú. para que empecemos a desterrar esta idea de que si una persona tiene un padecimiento mental o si una persona tiene depresión o si una persona va a quitarse la vida, tiene que ser una persona que se la ve como una sombra caminando por la calle. Una persona, y estos son uno de los mitos que tenemos que derribar, una persona puede estar pensando en quitarse la vida y tal vez mostrarse aparentemente feliz Ujú. y tener una vida plena como la de Juan Pedro y tener una vida, quiero aclarar, no con esto estoy queriendo decir que Juan Pedro lo haya pensado porque lo desconozco, no tengo la menor idea de qué pasaba por su cabeza, pero una persona puede estar rota por dentro y la vemos tal vez siendo completamente funcional en su entorno laboral, sonriendo a sus vecinos, inclusive riéndose a carcajadas y sin embargo, como dice un conocido refrán, la procesión va por dentro. Claro. Y Entonces, Juanpi, solamente sí. quería hacer en relación a Juan Pedro referencia a esto y para que lo podamos enlazar con nuestro tema de hoy, que es justamente depresión. Sí, bueno, qué tema, ¿no? Porque, como bien decís, cada persona es un mundo para mí y todos tenemos nuestra propia batalla que estamos librando Ujú. y no sabemos del frente si está librando una batalla peor que la nuestra, no sabemos cómo está. Y bueno, este caso de Juan Pedro un poco pone en manifiesto esto, porque el periodista, la verdad que era uno de los mejores, de los más conocidos, siempre Ujú. alegre. En todos lados uno lo veía un loco muy simpático, muy bien predispuesto. Y claro, por dentro él tenía una batalla
Tal que cual. nadie conocía y que lo estaba carcomiendo por dentro. Y digo, ¿y cuántas personas también a veces están en la misma, o estamos en la misma, en diferentes momentos de nuestra vida, todos lo hacemos quizás. Por ahí, por dentro estás con un padecimiento o algo, sin embargo, vos, de tu cara dice otra Dice cosa. otra cosa, tal cual. Y es muy importante reconocerlo y bueno, tratar de ayudarlo. Bueno, ya vamos a meternos en el tema. Por eso también, Juanpi, siempre desde Buenas Ideas vamos con la premisa de que uno tiene que ser muchísimo más empático, tolerante, apreciativo y benévolo con el que tiene enfrente, porque realmente nunca sabemos cuál es esa Ujú. otra batalla que la otra persona está dando. No sé, tal vez estamos en un momento con algún compañero o compañera de laburo y nos contestas re mal y eso nos enoja. Y a veces es cuestión de detenerse. Yo entiendo que es complejo, que uno también viene con lo propio, Sí, pero a veces es cuestión de decir, bueno, che, a lo mejor, no sé, Juanpi me contestó mal, a lo mejor le está pasando sí. algo, De ¿sí? ponerse en el lugar del De otro. ponerse en el lugar del otro. A lo mejor esa mala contestación o esa irritabilidad o ese mal humor no tiene que ver con que, ay, sí, quiero estar así, sino con que me está pasando algo y es la manera en que yo manifiesto estar mal, ¿sí? Ujú. Vamos a hablar entonces de depresión. También otra de los mitos o de las cosas que tenemos que desterrar, que la depresión no es únicamente sinónimo de tristeza, bueno, ando un poco Ujú. bajoneado. También muchas veces hacemos un mal uso de ese término, no, que estoy redepre, estoy deprimido, che, estás Sí, deprimido. Uno a veces hace un uso bastante laxo de conceptos que realmente encierran una complejidad muy, muy claro. importante, ¿sí? Sí que quizás por ahí estar bajoneado, no sé, no sería estar deprimido para mí. Claro, Porque te puede bajonear, qué sé yo, no sé. Pienso, perdió tu equipo el fin de semana y la verdad te bajoneó que perdió. exacto. Pero no estás deprimido por eso. La depresión es algo mucho más La profundo. depresión es una enfermedad, empecemos por ahí, sí, es un trastorno, sí, es un trastorno, está dentro de la clasificación de los manuales de psiquiatría, el DSM-4, el DSM-5, el CIE, entre otros, y implica la pérdida de placer o de interés Ujú. por actividades durante largos periodos de tiempo. O sea que si pierde un equipo de fútbol y yo me bajoneo un poco ese mismo día, claramente no aplica como No, depresión, ¿sí? claro que no. Hay un punto importante para marcar con la depresión, o sea, podemos tener depresión con, puede ser leve, puede Ujú. ser moderada, puede ser grave, pero ¿cuál es el punto importante donde tenemos que tener en cuenta para saber de qué tipo de depresión se habla y también actuar en consecuencia? A ver. Siempre los trastornos mentales, la depresión y todos los trastornos mentales van a impactar en nuestra funcionalidad, ¿sí? En nuestra funcionalidad de la vida cotidiana. Entonces, cuando un trastorno como la depresión impacta en todos los ámbitos de la vida, yo no puedo ir a estudiar o no puedo sostener un trabajo, eso también influyó en mis vínculos intrafamiliares, me cuesta mantener lazos en otros ámbitos comunitarios. Entonces, cuando ese trastorno empieza a afectar diferentes ámbitos, ahí estamos hablando ya de algo más complejo, Ujú. ¿sí? Y bueno, ya lo vas a desarrollar más adelante. Esa sensación ya en un punto de que como que ya las cosas que te pasan como que Ya nada ya, importa. ya nada, es como que ya es una más, no sé cómo decirte. Exacto, mira, ya que mencionás eso, después me gustaría compartir con ustedes algunos datos de la Organización Mundial de la Salud para que entendamos la gravedad de esto y para que entendamos que realmente es un tema de los que nos tenemos que ocupar. Pueden aparecer y presentarse distintos síntomas. Hablábamos en términos muy generales de esta pérdida del interés o de la pérdida del placer por las actividades en general, Ujú. ¿sí? Pero otros síntomas que pueden presentarse son la dificultad para concentrarse, Ujú. este sentimiento de culpa también, sentimiento de culpa excesiva, la baja autoestima. Bueno, hace como 15 o 20 días atrás hablamos de autoestima, Claro. la baja autoestima, el sentimiento de culpa, la falta de esperanza acerca del futuro, ¿sí? Y Ujú. que esto qué común es hoy en estos tiempos que corren, donde el futuro parece cada vez más Ujú. incierto, ¿sí? El pensamiento de muerte, ¿sí? O las ideas de suicidio. Son Sí. personas que a veces también pueden pensar, si una cosa es tener una ideación, ¿sí? Suicida, tener una idea y otra cosa es concretarlo. Las alteraciones del sueño, los cambios en el apetito, los cambios también Ujú. en el peso. Sí, Estas, eso sí, es muy interesante, ¿no? sí,
del apetito, ¿no? Que por ahí en esos momentos también te pasa, no sé, por ahí hablo del momento en que por ahí uno Ujú. lo ha pasado esto, de que como que no te da hambre, no sé, es algo como muy, muy raro. Sí, sí. No te da hambre, es como que no tenés ganas Tal cual. de Y alimentarte. esto, y justamente, bueno, también esta sensación de cansancio, ¿no? La sensación de cansancio, la falta de energía. Todos estos síntomas son indicadores para que quienes tienen la suerte de vivir con alguien o estar en entornos donde hay otras personas que nos pueden ver, que presten atención. Porque si estamos hablando de una persona que generalmente es simpática y llega y charla y que se siente como, y si algo de todo esto empieza a aparecer, hay que prestar atención, ¿sí? Ujú, Y también es importante que las personas que tienen depresión sepan que no están solas, ¿sí? Que lo más importante y lo más urgente que tienen que hacer es pedir ayuda, ujú. que comunicarse con el más próximo. El más próximo a veces no es el profesional de la salud, porque también ahí hay una gran cuestión. Cuando una persona sufre y tiene un padecimiento o un trastorno mental, no siempre la llegada al psiquiatra o la llegada al psicólogo es obvia. No siempre lo es. Y no lo es por un montón de cuestiones. Por cuestiones económicas, por tomar conciencia de lo que nos pasa, también por la vergüenza a decirle al familiar, por el estigma que sufren las personas que tienen trastornos mentales y ni hablar de aquellas que tienen que tomar una Ujú. medicación para regularizarse o para estabilizarse. Entonces, todos estos factores generan una distancia entre la necesidad y a veces la urgencia de acudir a un profesional de la salud y lo que realmente uno puede hacer. Sí, pienso también en cómo lo pueden tratar los allegados de la persona que está atravesando por este momento. ¿Cuáles son las herramientas que ellos pueden brindarle a esta persona que se percibe Uh como -huh. que está por un momento depresivo? Mira, hay algo, Juanpi, que es muy común en los familiares y esto es lejos de juzgar a los familiares porque realmente cuando una persona tiene un padecimiento mental o un trastorno mental, sea cual sea, sufre la persona que lo tiene, pero también innegablemente todo su El entorno, entorno claro. familiar fundamentalmente también lo sufre, ¿sí? Pero hay algo muy común que es decirle a la persona que tiene depresión, pero che, dale, vamos, dale, pero levantate, arriba, 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 vamos a salir, vamos a ver Cinegraph. No, sí, una persona que tiene depresión realmente no se puede levantar, sí. Obviamente que si se pudiera levantar, lo estaría haciendo, Claro, porque esa persona no tiene ganas de estar tirada en la claro, es cama. como decirle, Estoy deprimido, no estés deprimido". Claro, bueno, esta cosa, tal cual. Pero no estés deprimido. Claro, A ver, estoy deprimido. sí, Sí, porque también a mí me parece ahí importante mencionar lo siguiente, Juanpi. sí. Eh, Nosotros estamos hablando de depresión en forma general, hasta ahora vinimos comentando generalidades, pero hay diferentes trastornos depresivos, ¿sí? Tenés el trastorno depresivo de un solo episodio, ¿sí? Es la persona experimenta un primer y único episodio de depresión. Después el trastorno depresivo recurrente, la persona ya ha padecido por lo menos más de 2 episodios depresivos. Ujú. Después también está el trastorno bipolar, que esto combina el episodio depresivo con episodios maníacos. Los episodios maníacos que tienen que ver ya con otras características o con otra sintomatología. Rápidamente les cuento que tiene que ver con tener momentos que incluyen euforia, muchísima irritabilidad, una mayor actitud o energía, esta sensación de me como el mundo, voy Ujú. por todo y me como el mundo. Por ejemplo, la verborragia, ¿sí? Esta cosa de hablar, 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 no parar de hablar, no poder acotar, tener a veces también pensamientos muy acelerados, mayor autoestima, pero una autoestima, como hablábamos el otro día, no en su punto justo, en su equilibrio, sino una autoestima Sí, sí, exacerbada, sí, muy alta. muy, muy, pero muy exacerbada, menor necesidad de dormir, al contrario de una depresión pura que la persona tal vez necesita dormir o duerme más, Ujú. cuando se habla de un trastorno bipolar que combina el episodio depresivo con el episodio maníaco, la persona cuando está en su episodio maníaco tiene menos necesidad de dormir. Y después también distracción y algún que otro comportamiento impulsivo
y generalmente imprudente. Ujú. Esto que decía, ay, ¿cómo está haciendo esto en este contexto? No da. Bueno, muchas veces eso tiene que ver justamente con estar atravesando un episodio maníaco. Ahora, ¿por qué llegué a esto? Porque cuando estamos hablando de este tipo de trastornos depresivos, estamos hablando de trastornos depresivos que tienen que ver con una estructura psíquica, ¿sí? Que requiere de, obviamente, un tratamiento de terapia, ¿sí? Con una psicoterapia individual. Ujú. En la mayoría de los casos de un tratamiento también psicofarmacológico, ¿sí? Y por supuesto, seguir con, en la medida de lo posible, con todas las actividades que la persona tenía, ¿sí? No abandonar todo, Ujú. porque ahí cuando uno abandona todo es muy difícil la vuelta. También se recomienda siempre hacer actividad física, estar en entornos donde haya otras personas. Pero después hay otro tipo de depresión, que esto me disparó justamente tu comentario, que es la depresión reactiva, ¿sí? La depresión reactiva no es lo mismo que la depresión estructural de la que veníamos hablando. Ujú. La depresión reactiva ocurre como respuesta o a situaciones ambientales adversas o estresantes, respuesta que sí es exagerada, porque no es, bueno, me bajoneo porque pierde mi equipo de fútbol, pero que es absolutamente natural. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de depresión reactiva puede ser perder a un familiar, ¿sí? Ujú. Por fallecimiento, y estar deprimido durante algún periodo de tiempo como respuesta reactiva, ¿sí? Como una respuesta acorde a esa Ajá. pérdida, ¿sí? Hay un ajuste natural entre la pérdida o la situación Ujú. adversa o estresante que vivimos y cómo uno reacciona ante eso. Sí, Pero eso probablemente, si uno sigue, bueno, con su trabajo y está acompañado, no necesariamente requiera de un tratamiento como mencionábamos claro. antes, ¿sí? Es como una respuesta a una situación Exacta- determinada que se dio. exactamente, esa es la definición, es una respuesta a una situación puntual que se dio en la vida, que puede ser una mudanza y de pronto no puedo llegar a pagar, Ujú. no sé, el alquiler y Sí, eso me pone muy mal durante mucho sí. tiempo, la pérdida de un familiar, los Una duelos, ruptura una ruptura afectiva. afectiva, absolutamente, pero me parece importante que quienes nos están viendo puedan entender esta diferenciación. No es lo mismo la depresión como estructura y que requiere de un tratamiento efectivo, fundamentalmente y generalmente, de la toma de psicofármacos administrados obviamente por un médico psiquiatra, Ujú. y se recomienda siempre acompañar esto de una terapia individual, que la depresión reactiva. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Viene muy pesada la cosa? No, viene bien, la ¿Viene verdad que bien? venimos siguiéndolo muy atentamente y bueno, se me ocurren mil Mil preguntas. preguntas. Yo te propongo, mira, Sí, yo te tiro, decime. eh, ¿qué es lo que se puede hacer desde el lado de los medios de comunicación Ujú, para ayudar a tratar esta patología? ujú. Y como te decía antes, ¿qué es lo que puede hacer el entorno de la persona para ayudar, ¿no? Al damnificado? Pero ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un respiro, Dale. vamos a la tanda y ya Ok. seguimos charlando un poquito más de este tema que es muy, pero muy complejo y muy interesante para tratar. Dale, Juanpi. Pausa y ya venimos. Wish I was special, but I'm a creep. Qué linda musicalización, Nos que tuvimos encantó, en gracias. Gracias este por la corte. música. La verdad que justo hablamos de Radiohead y muy atenta a vos para ponernos un poco en clima de esta gran banda que me acompaña todas las mañanas trabajando, Y que nos está acompañando hoy también en Buenas presente. Ideas El club de fan de de Radiohead. Radiohead de Rosario, Rita y Juanpi acá Acá. presentes y Leo también, seguro. Bueno, Seguimos, Leo, se- seguimos, Juanpi, perdón. seguimos hablando. Seguimos. Habíamos, Habíamos abierto ahí algunos habíamos temas. dejado abierto cómo pueden ayudar los familiares a la persona que está atravesando por este momento y cuál podría ser el tratamiento adecuado de parte de los medios de comunicación para tratar esta problemática que es la depresión. En primer lugar, para las familias, y cuando hablamos de familias, yo preferiría decir los vínculos afectivos Ujú. más cercanos, ¿sí?
porque no todos tienen la suerte de tener un familiar a mano o en la misma ciudad. A lo mejor el familiar está a kilómetros de distancia. Entonces, aquel vínculo afectivo que esté más a mano de la persona que está transitando un trastorno mental o en este caso un trastorno depresivo, en primer lugar, dar lugar a la escucha, siempre. No es necesario ser psicólogo o ser profesional de la salud para decirle a alguien, che, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso solo, el contás conmigo, no estás solo. Claro. Esas palabras encierran muchísimo valor, ¿sí? Y también acompañar esto por, me puedes contar lo que quieras, ¿sí? Contame lo que quieras, contame lo que necesites, no te voy a juzgar. Porque Qué importante, ¿no? Es esa frase, porque hay como una especie de estigma social por ahí para tocar ciertos temas, como es en particular este de la depresión. Y el poder brindarle la oportunidad de abrirse a esta persona que estaba sufriendo este padecimiento es muy importante, porque sin lugar a dudas que te sensibiliza, por así decirlo, y te puede ayudar justamente tanto de receptor como de emisor a tratar el tema con mucha más amplitud, por así decirlo. totalmente, y amorosidad por Ujú. sobre todas las cosas. Como decíamos antes, uno nunca sabe cuál es la batalla que está transitando la persona que tenemos enfrente. Y te quiero linkear esto, Juanpi, con algunos mitos que hay, porque muchas veces se cree que la depresión es un trastorno exclusivo de la tercera edad. Mito, error. Vamos a ver dentro de un ratito algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud que son tremendas, alarmantes. También en relación a, bueno, cómo ayudar y cómo acompañar, también hay un mito dando vueltas, ¿no? Esto de que si la persona está deprimida no puede tener momentos de felicidad. Eso no es así, Es eso falso. es falso, totalmente falso. Y ahí, ¿qué pasa? Ojo con esto, vos te haces, te mandás la parte. Claro. ¿Sí? Ojo con esto, ¿sí? Porque una persona que está experimentando un episodio depresivo, igualmente tiene el derecho y puede reírse, compartir un momento con amigos, y justamente es de lo que no se tiene que desconectar. Justamente tiene que seguir agarrado y anclado a esos momentos de risa, de carcajada, de vínculo. Después, otro de los mitos que también, por favor, ayudemos a desterrar desde los medios de comunicación, solo las personas débiles o sin fuerza de voluntad tienen depresión. Falso. Completamente Absolutamente. falso. Y un poco esto también tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, como una figura pública como la de Juan Pedro, con una vida exitosa, con un trabajo en constante crecimiento, una persona que siempre se la vio sonriente, que siempre se la ve muy receptiva, etcétera, 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 como esa persona aparentemente tan armada por dentro no lo estaba. ¿Sí? Sí, y tiene que ver con esta imagen que a veces vende esta sociedad de que tenemos que ser infranqueables, digamos, que no podemos tener ninguna de estas fisuras, por así decirlo, y no, totalmente en desacuerdo, ¿no? Todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas cotidianas que nos pueden llevar a este estado. Otro de los mitos. Únicamente se experimenta depresión después de un acontecimiento o evento traumático. Sí, quiero aclarar, y es verdad, que aquellas personas que hayan vivido en algún momento de su vida algún evento traumático pueden tener mayor probabilidad de experimentar depresión, pero no es una condición, ¿sí? No es una condición. Hay algunas personas que han tenido experimentos traumáticos en su vida y nunca han transitado luego ningún episodio depresivo ni ningún trastorno de salud mental. Y por otro lado, en cambio sí, a veces el abuso de medicación, el abuso de alcohol y los cambios hormonales, ¿sí? Los cambios hormonales y también y fundamentalmente en las mujeres pueden generar episodios depresivos. Por otro lado, quiero linkear también, Juanpi, y ahora vamos también un poco a lo de los medios de comunicación que nos quedó pendiente. Quiero linkear la depresión con la salud física, ¿sí? Siempre pareciera que la salud mental... ¿Qué vínculo hay ahí, no? Bueno, pero es que somos uno, ¿sí?
Entonces, muchas veces creemos que la salud mental es algo que ocurre acá en la cabeza y que la salud física como si fuese, no sé, por otro carril. Y tenemos que entender que no hay salud mental sin salud física y no hay salud física sin salud mental. Esto va de la mano, ¿sí? La depresión está estrechamente relacionada con la salud física y viceversa. Y aparte, algo muy preocupante, que las personas que tienen trastornos mentales generalmente se ocupan tanto de ese trastorno mental que terminan descuidando el cuidado de la salud Claro, física, ¿sí? claro, va de la mano. Exactamente. Entonces, hay muchos factores que influyen la depresión, como la inactividad física, el sedentarismo, y ni hablar si estamos hablando como hoy de depresión, personas que pasan mucho tiempo tiradas en la cama. Y también, como decíamos antes, por ejemplo, el uso de alcohol o el abuso de alcohol y también el uso de psicofármacos. Todos estos son factores de riesgos para generar otras enfermedades físicas, como las enfermedades cardiovasculares, como la diabetes, las enfermedades respiratorias. Entonces, esto va de la mano. Claro. Lo mejor que podemos hacer todos es tener un médico clínico, médica clínica, tener un generalista que nos vaya indicando, bueno, vas al psiquiatra, vas, en el caso de las mujeres también, vas a ginecología, vas a hacerte este estudio, vas a hacerte este... O sea, es realmente una recomendación. Todos deberíamos tener un médico generalista o médico clínico que nos oriente y que nos pueda mirar desde una integralidad que somos. Sí, y acotando algo de lo que Lo que mencionabas anteriormente, del hecho del sedentarismo y cómo influye a sumergirse más un poco en este pozo, la importancia por ahí de tratar de buscar la vuelta de hacer cosas. Tal cual. Es como que tratar de, bueno, estoy deprimido por este hecho puntual. Bueno, no sé, tengo que salir de acá, no sé, alguna actividad deportiva, algún proyecto, algo. Exacto. Todo eso que ayude a meter la cabeza en otro lado. Otro lado. ¿Qué podemos hacer, Juanpi? Tratar de seguir haciendo las cosas que hacíamos. ¿Sí? Abandonar todo de golpe es uno de los peores errores que podemos cometer, porque abandonamos todo de golpe y después es muy difícil volver a reconstruir toda esa red. Entonces, no abandonar las actividades que hacíamos. Mantener el contacto con amigos y familiares. Esto, hacer ejercicio físico, que es tan importante hacer ejercicio físico, salir a caminar, no hace falta pagar un gimnasio, salir a caminar, Claro. disfrutar del sol, de los días soleados. En lo posible, tener cuidado y mantener los hábitos alimenticios, ¿sí? Y los sueños regulares, estar ordenados en el sueño, ¿sí? Tener una rutina de dormir, de hora de dormir. Bueno, en los casos de las personas con episodios depresivos, evitar y reducir o evitar, vamos a decirlo en ese orden, reducir y evitar el consumo de alcohol. El alcohol es un depresor, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tomamos alcohol, en el momento en que estamos tomando alcohol, y si tomamos 1, 2 latas, en el momento vamos a estar súper eufóricos. Pero el alcohol verdaderamente es un depresor. Después de que se pasa esa euforia a la que nos subió el alcohol, vamos a estar peor de lo que estábamos antes de comenzar a consumir. Sí. Por supuesto, tampoco otras drogas ilícitas. Eso es absolutamente contraproducente para una persona que está transitando un episodio depresivo, porque pueden empeorar obviamente el cuadro. Hablar y consultar y tener gente de confianza a mano, ¿sí? Contar con alguien de confianza. Y por supuesto, como ya lo dijimos y lo vamos a decir siempre, llegar a un profesional de la salud que nos oriente de manera asertiva. Sí, sí, fundamental esto, ¿no? Bueno, cuántas cosas por hablar, ¿eh? ¿Cuánta data y cuánto que hay por hacer, no solo del lado del damnificado, sino del de afuera y de los medios de comunicación por sobre todas las cosas, que como que a veces invisibilizamos este tema. Lo invisibilizamos. Es como que no nos importa, lo ponemos en segundo plano. Y cuántos que hay ahí fuera sufriendo esto y cuánto podemos hacer para salir de esta situación. Y lo hablo también en lo particular, todo en algún momento de nuestra vida. Yo creo que nadie, o casi nadie, ha zafado. Hemos pasado por un momento de depresión. Totalmente, totalmente. Todos. Sea una depresión reactiva, como decíamos antes, o una depresión estructural, o a lo mejor algún familiar, alguien muy cercano que lo ha transitado.
Entonces, mirar para el otro lado y creer que solo le pasa al otro es muy mezquino, la vida es muy corta y creo que si estamos acá es para poder tendernos la mano y poder caminar juntos. En relación a los medios de comunicación, siempre dije y creo que es un error no hablar de estos temas. Siempre creí eso, solo que me parece que hay que hacerlo de una manera responsable, que si hablamos de depresión, hablemos en términos de números, contemos qué se puede hacer, contemos qué experimenta la persona, pero no hablemos a título personal de, en este caso, un periodista y meternos en cuestiones tal vez de la vida privada, empezando a generar morbo o haciendo un programa de chimentos en relación a eso. Por lo menos no es el espíritu de Buenas Ideas. Por eso, en relación al episodio y a lo que al comunicado de Juan Pedro Aliart, hicimos solamente referencia a cómo él, cada vez que se prendían las cámaras de 12 a 14, internamente él estaba roto y tenía un nudo en la garganta, y cuando se apagaban las cámaras iba a su vestuario a llorar. Sí. ¿Qué te pasó a vos, Juanpi, con todo eso? Y es un tema muy, a ver, es muy delicado. La verdad que es aberrante lo que le sucedió a Juan Pedro y lo que le pasa a muchas personas, lamentablemente. Lo que sí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el tratamiento que se le dio de parte de los medios de comunicación a esta cuestión y desde algún medio puntual que, bueno, no vamos a desarrollar ahora. Pero lo que sí es que, y lo que decíamos antes, ¿no? Cómo un tipo que parecía estar tan bien, parecía estar en la cresta de la ola, vamos a decirlo, porque un periodista que hizo sus primeras armas, que estaba desde el noticiero, que era movilero, y ahora está como conductor del noticiero, y quizás puede apuntar todavía más arriba. Y vos decís, este tipo está impecable. Este tipo estaba perfecto. Vos decís, si yo quiero ser periodista aquí de la ciudad de Rosario, y vos decís, yo quiero ser Juan Pedro. Bueno, y viste todas las batallas que había estado Y liberando. todo lo que había atrás, todo lo que había atrás, y a cuántas personas les pasa esto. Tal cual. La verdad que es un tema muy, muy delicado. Bueno, y repetimos, el tema de los medios de comunicación, cómo lo trataron, bueno, en desacuerdo, y bueno, cuánto tenemos por corregir en esta cuestión. Juanpi, ¿me das un ratito más? Quiero pasar unos datos, porque me parece muy importante, datos de la Organización Mundial de la Salud en relación a la depresión. La depresión va a ser la primera causa de enfermedad para el año 2050 en el mundo, ¿sí? Todavía estamos a tiempo, todavía tenemos ahí 26 años como para poder revertir esta estadística. ¿Sí? Nos están advirtiendo desde la Organización Mundial de la Salud que va a ser la primera causa de enfermedad en el mundo en el año 2050. Atención los gobiernos, ¿sí? Atención las políticas públicas de salud, porque faltan, se queda corto, se queda a mitad de camino, ¿sí? Y el mundo y los países y las ciudades necesitan ciudadanos y ciudadanas saludables para funcionar, y si quieren pensarlo en términos productivos, para poder producir. Entonces, atención, que todavía tenemos una gran oportunidad para poder revertir esta estadística. Se estima, Juanpi, que el 3,8% de la población experimenta depresión a nivel mundial. Estamos hablando de datos de la Organización Mundial de la Salud. El 5% son adultos. De estos, el 4% son hombres y el 6% el 4% son hombres y el 5% mujeres. Yo les hablaba antes de algunos otros datos en relación a los adultos mayores y demás. El 5,7% son adultos mayores a 60 años, lo que no implica que no experimenten depresión también las personas jóvenes, que ahora les voy a pasar algún otro dato en relación a eso. Escuchen esto. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. 280 millones de personas en el mundo sufren depresión. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, y en todo el mundo este dato tiene que ver con lo que hablábamos antes de los cambios hormonales. Más del 10% de las embarazadas y de las mujeres
que acaban de dar a luz experimentan depresión. Claro, la famosa ¿Sí? depresión postparto, ¿no? Que se conoce. Exactamente. Y esas cifras, y hablando un poco de lo que decíamos de la estigmatización social, de que los hombres sufren menos la depresión que las mujeres, y yo creo que hasta ahí también, porque ¿cuántos hombres No llegan a no decirlo. llegan a decirlo? No Exactamente, llegan a decirlo. totalmente, Por este tema de que totalmente. no puede estar deprimido. Totalmente, totalmente. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Por eso esto de que, bueno, solo ocurre a los adultos y que son solo para personas, que la depresión es solo un trastorno de personas mayores de 60 años, mentira, mentira. Hay depresión entre jóvenes entre 15 y 29 años. Esto es terrible. Qué mal hemos hecho como sociedad para que un joven de 15 años experimente depresión. Ujú. Por favor. Tremendo lo que les voy a decir ahora. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. ¿Sí? Y este dato de la Organización Mundial de la Salud también es muy estremecedor. Cada 40 segundos alguien se quita la vida en el mundo. Cada 40 segundos. Tremendo. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. Yo quise traer también algunos datos de Rosario, porque A ver. estamos anclados acá y también hay que decirlo. Durante el año 2022 y en el año 23 se habló un montón, todos sabemos, y se habló un montón de la cantidad de asesinatos que se cometieron, ¿sí? Y todo esto estaba publicitado en todos los, hablando de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación se encargaban día a día de mostrar los asesinatos en la zona sur, y te mostraban el video y te mostraban todo, ¿sí? En el 2022 se registraron 288 asesinatos. Se habló un montón de esto. Ahora, nadie dijo que en el mismo año 460 personas se quitaron la vida. Tremendo, ¿no? La verdad que cifras que no conocemos. Son cifras que no se conocen. Estas cifras son del Ministerio Público de la Acusación, que nos dice que lamentablemente todos los días en la ciudad de Rosario alguien se quita la vida, Juanpi. En consecuencia, tenemos que hablar de salud mental, tenemos que hablar de trastornos mentales, tenemos que prestar atención a la persona que tenemos al lado, tenemos que abrir el diálogo, preguntarle a la persona, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo, ¿en qué andás? Preguntar sobre los proyectos de la persona. Cuando la persona no pueda contestar a eso, tenemos que tender una mano, ¿sí? Y tenemos que también como sociedad generar sociedades mucho más inclusivas para que una persona que esté transitando un trastorno mental no tenga que estar dudando y pensando si lo puede contar en su ámbito de trabajo por temor a perderlo. Sin duda. O temor a contárselo a sus amigos de fútbol porque lo van a cargar. Por favor, por favor. Sí, sí, uno piensa que a veces estamos tan avanzados en algunas cosas y a veces en otras venimos muy atrás. Venimos muy atrás. Bueno, la verdad que y podríamos seguir hablando. Podríamos seguir, porque pero es un tema muy amplio y que nos toca muy de cerca a todos, me sí, parece. yo quería traer estos datos, sé que son impactantes, pero me parece que a veces es necesario conocer la realidad para después poder abordarla. Así que agradezco siempre a Buenas Ideas por tener este espacio para hablar de salud mental, porque aunque solo una persona nos esté viendo y podamos ayudar a pensar que la realidad puede ser de otra manera, eso para nosotros ya es un montón y es nuestro granito de arena. Rita, muchas gracias por este micro de salud mental, como siempre, impecable, impecable, la verdad.